Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Cadefi? Pues estamos aquí ya de nueva cuenta para ver un tema muy interesante. Les habla su amigo Juan José Carlos González. Y pues bueno, el día de hoy nos toca ver los medios de defensa en contra del procedimiento administrativo de ejecución, ¿no? Ahorita, pues obviamente veo que ya se empezaron a conectar aquí en vivo. Qué bueno, porque vamos a hablar de cosas muy interesantes, tanto para abogados, contadores, estudiantes de contabilidad, estudiantes de derecho. ¿Y por qué digo muy interesante? Ustedes saben que yo me dedico a la defensa fiscal, ¿no? Entonces, pues he escuchado en diversos foros que en ocasiones comentan, la mejor defensa es la que no se hace. Y yo me quedo así como abogado, ¿no? Bueno, si no existió defensa, entonces ¿cómo puede ser la mejor? ¿No? Realmente todo va encaminado a que muchas veces como abogados, como contadores, dada precisamente la actualización constante que tenemos, pues obviamente tenemos los conocimientos, la experiencia suficiente para aconsejar debidamente a un cliente para que no vaya a incurrir en infracciones, en delitos fiscales que traigan como consecuencia la imposición de sanciones, ya sea económicas, ya sea de carácter penal. Y pues bueno, esa precisamente es la primera parte, ¿no? Que tú aconsejes bien o asesores bien o prestes un servicio profesional adecuado a tu cliente como contador, como abogado, pues es la primera parte, ¿no? Para el cumplimiento normativo. Pero ojalá y realmente si cumplieras, pues todo quedara ahí, de que si cumplo, entonces nunca voy a ser molestado por las autoridades. Pues desafortunadamente no. Desafortunadamente, las autoridades muchas veces dentro de sus facultades de comprobación, dentro de sus facultades de gestión, cometen diversos atropellos, diversas violaciones a los derechos del contribuyente y pues obviamente te tienes que defender porque no puedes tú permitir una violación a tus derechos y quedarte de brazos cruzados, ¿no? De hecho, pues todos sabemos que los medios de defensa vamos a definirlos como aquellos mecanismos y procedimientos que tiene a su alcance el contribuyente para impugnar un acto de autoridad o incluso una ley o incluso una omisión de parte de una autoridad que viola, puede ser sus derechos humanos o las normas que rigen el procedimiento o cualquier ley que enmarca cuáles son los procedimientos que debe seguir la autoridad cuando realice sus facultades, ¿de acuerdo? Entonces, pues si hay una violación a esos derechos, pues obviamente el contribuyente se tiene que defender, ¿no? Por ahí había visto, ya saben, en redes sociales, comparten cosas y demás, en foros, están diciendo, hay que evitar a toda costa ir a defender o entrar en conflicto con las autoridades
que implique irte a juicios federales, ¿no? A los tribunales. Y esto pues sale a colación por las reformas que ahorita se están gestando respecto al Poder Judicial de la Federación, ¿no? Pero resulta preocupante que comencemos a pensar así. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a tener ese pensamiento de no acudas a los tribunales porque no vas a poder defender, o quizás sí los puedas, sí puedas defender, ¿no? Tus derechos, pero quizá ese tribunal no esté debidamente capacitado para conocer y dirimir una controversia por todo esto que se está hablando en redes sociales de las reformas, que si cómo voy a elegir a un juez o a un magistrado si no lo conozco, si no sé de su trayectoria, y está una serie de polémicas aquí en nuestro país con relación a eso, ¿no? Entonces, imagínense, el mismo Poder Judicial está ahorita manifestándose porque hay un poder que puede estar violando sus derechos, ¿no? Entonces, imagínense, si ese mismo Poder Judicial, ¿de acuerdo?, que está para que nosotros podamos acudir a él cuando sean violados nuestros derechos por las autoridades, si ese mismo Poder Judicial está supeditado a que puedan violar sus derechos otro poder u otros poderes, ¿sí? Imagínense los gobernados, imagínense nosotros como contribuyentes, ¿no? Si ese mismo Poder Judicial se está manifestando en las calles, se está manifestando en redes sociales, pues obviamente sí resulta preocupante porque pues entonces los terrenales, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Si ese Poder Judicial que se supone que constitucionalmente en México debemos tener 3 poderes que deben ser independientes y que se establecieron 3 poderes para que haya equilibrio, para que cuando uno de ellos se quisiera pasar de la raya, pues los otros 2 hicieran lo propio para ubicarlo, ¿no? Entonces, yo creo que no es un tema menor aquí en nuestro país. Se dice que pues la reforma va a pasar, quizá le hagan alguna pequeña modificación, pues vamos a ver cómo queda, ¿no? Pero pues obviamente hay que atender también a las personas que saben, ¿no? También en redes sociales se están publicando las posturas que tiene, por ejemplo, la Escuela Libre de Derecho, que tiene, por ejemplo, la UNAM, donde pues obviamente ya algunos abogados analizaron la reforma, pero también proponen soluciones alternas, ¿de acuerdo? O sea, sí se manifiestan respecto a la reforma, pero proponen soluciones alternas. Y yo creo que sí sería importante analizar cuáles son esas soluciones que proponen pues los expertos, ¿de acuerdo? Así como en nuestro país
Las leyes, por ejemplo, en materia fiscal, pues quien propone la mayoría de cambios en las leyes fiscales, pues es la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Hacienda tiene diversos órganos desconcentrados que dependen de ella, entre ellos el Servicio de Administración Tributaria, la Agencia Nacional de Aduanas, la Unidad de Inteligencia Financiera, y que son esos órganos desconcentrados los que prácticamente se van convirtiendo en una dependencia especializada. Por ejemplo, el SAT en cuestiones fiscales, la Unidad de Inteligencia Financiera en cuestiones de prevención de lavado de dinero, la Agencia Nacional de Aduanas en todo lo relativo al comercio exterior, a las operaciones aduaneras y demás. Entonces, son esas dependencias las que precisamente, analizando cómo se están aplicando las normas ya en la realidad, pues obviamente proponen las reformas para que cada vez vayamos mejor en cada una de estas materias, ¿no? Entonces, pues así en materia judicial, hay que escuchar qué proponen los de adentro, ¿sí? Que es pues el Poder Judicial Federal, pero qué proponen también los abogados, que son los que, o somos los que constantemente acudimos a los órganos jurisdiccionales, al Poder Judicial de la Federación, para que podamos ser escuchados, ¿sí? por un juez y pues hacer valer nuestros derechos ante estos organismos jurisdiccionales. Entonces, con base en esa experiencia que tenemos a diario en esos órganos jurisdiccionales, en este caso órganos del Poder Judicial de la Federación, pues realizar nuestras propuestas. ¿Para qué? Para que cada vez tengamos una mejor justicia, pronta, imparcial y expedita como establece la Constitución, ¿no? Entonces, esto pues sale a colación por el tema que vamos a ver el día de hoy, los temas que maneja su servidor, que normalmente son medios de defensa, ¿no? Precisamente por esa vocación que tiene su servidor, yo me declaro totalmente dedicado a la defensa. Me encanta defender los derechos de los contribuyentes, precisamente con base en ese perfil que he ido desarrollando desde que estudié la carrera, pues constantemente ando viendo si una ley pues realmente no va en contra de la Constitución, no viola derechos humanos, etcétera, ¿no? O los actos de autoridad. Entonces, ahorita recordé cuando en una universidad que les daba a los de maestría en Derecho Fiscal, pues estaba un grupo donde estaban magistrados del Poder Judicial Federal, tribunales colegiados en materia administrativa, recuerdo bien, de juzgados de distrito en materia administrativa, titulares tanto en ese tiempo de las administraciones del SAT, del IMSS, del Infonavit, gente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces era un grupo fabuloso porque imagínense los criterios que se externaban ahí, ¿no? en la clase. Y pues había apertura porque en la cátedra, para efectos académicos, no hay censura, ¿no? Entonces las clases se desarrollaban de una manera fabulosa. Entonces, cada que comentábamos respecto a un artículo, un acto de autoridad, yo les manifestaba mi opinión
decía, pues es que este artículo va en contra del principio tal, ¿no? O es que el acto de autoridad que estamos analizando viola el principio de seguridad jurídica, viola las normas de procedimiento, viola el principio de legalidad y constantemente le estaba dando mi opinión, ¿no? Y pues en una ocasión, comentando respecto de un caso en particular, pues obviamente no encontré ninguna cuestión de inconstitucionalidad como la manejaba uno de los alumnos, porque también había alumnos postulantes, ¿no? Y entonces le comentaba yo, es que en ese caso que estás comentando, pues no encuentro una cuestión de inconstitucionalidad. Y un magistrado pues salta desde su banca y dice, vaya, hasta que el profesor encuentra un acto que no resulta inconstitucional, ¿no? Entonces, se valía, obviamente el magistrado, muy buen amigo, de hecho, sigo teniendo contacto con él, con todos los que estuvieron en ese grupo, excelentes magistrados, en mi opinión, magistrados todos de carrera, ¿sí? Que empezaron desde abajo su carrera judicial, ¿no? Desde estar de meritorios hasta notificadores, tanto de calle como de sala, los que estaban en el tribunal, en ese entonces Tribunal Fiscal de la Federación, ¿sí? Los que estaban en Poder Judicial, pues de actuarios, y después que de secretarios de acuerdos o proyectistas, y después de una larga trayectoria y después de varios años de experiencia, pues a presentar los exámenes correspondientes y a postular para jueces o magistrados, ¿no? Entonces, eran magistrados de carrera los que tenía ahí en ese grupo, perdón, y se hacían, pues, como les comentaba, unas clases extraordinarias, ¿no? Por la diversidad de criterios que podíamos externar dentro del aula. Pero bueno, esto les decía yo precisamente porque, como decíamos al principio, puede ser que tú estés haciendo todo conforme a la ley, ¿no? Pero ojalá, de verdad, ojalá y que con solo eso, pues tú no fueras molestado nunca por una autoridad, ¿no? Pero realmente, o sea, ya en la práctica todos sabemos que no hay contribuyente que esté al 100% bien, ¿sí? Y no porque tenga el dolo de no estar bien, sino porque muchas veces no le es posible. Yo de verdad no me canso de decir que aquí en México hay muchos contribuyentes que tributan sobre una base ficticia, ¿no? Nunca me voy a cansar de decirlo. Y al tributar sobre una base ficticia, pues obviamente estamos yendo en contra de lo que establece uno de los principios fundamentales del 31 fracción cuarta, que debemos de contribuir al gasto público de manera proporcional. ¿Qué quiere decir? Que se debe de considerar mi verdadera capacidad económica para tributar. Y entonces, si mi utilidad es ficticia, pues obviamente no hay tal capacidad económica, ¿de acuerdo? Entonces, ahí pues hay que tener cuidado porque el día que me revise la autoridad y diga, para mí los depósitos que tú consideraste como préstamos, para mí son ingresos porque te faltó la fecha cierta en el contrato, porque tu registro contable no es claro y en consecuencia me quedo con base a lo que establece el Código Fiscal, con la presuntiva de ingresos y pues todos tus gastos
te los van rechazando, ya sea porque la autoridad considera que no son estrictamente indispensables, que porque te faltó el comprobante fiscal, que porque se pagó en efectivo, que porque el asiento contable no fue debidamente elaborado y demás. Entonces, lo que se va teniendo ya en la práctica, por lo menos del contribuyente de a pie, que son los que de verdad a veces más problema tienen con las autoridades, la autoridad pues obviamente te va a determinar impuestos omitidos, ¿no? Pero impuestos fincados sobre una base, ¿de acuerdo? Sobre una utilidad, sobre un resultado fiscal que no tuviste. No tuviste utilidad ya realmente, ¿de acuerdo? Con base en la interpretación que realiza la autoridad respecto de los depósitos para considerarlos todos como ingreso o el rechazo de los gastos por X motivo, bueno, pues esa utilidad no la tienes, pero vas a tener un crédito fiscal donde te diga la autoridad impuestos omitidos tanto, ¿no? Pero ojalá y ahí quedara la situación. El crédito fiscal va a venir acompañado de los accesorios. O sea, que si dejaste de pagar 1,000,000 de pesos, pues la autoridad te va a calcular recargos, ¿no? Los recargos, pues es una indemnización al Estado por incumplir con las normas fiscales. Hay que indemnizar al Estado por haber incumplido, ¿no? Las multas. Las multas no es una indemnización, es una sanción económica, ¿no? Que te imponen también por haber incumplido con una obligación fiscal, ¿no? Y que te ubicas en la hipótesis normativa que establece la infracción y entonces pues te multan, ¿no? Pero luego viene la actualización de cada uno de esos tres conceptos. Y ojalá y ahí quedara. Porque cuando te van a cobrar, pues también vas a tener que pagar gastos de ejecución, que es parte del tema de hoy, ¿no? Gastos de ejecución. Y entonces te van a ir actualizando las cantidades. Y entonces tu crédito fiscal viene compuesto por todos esos conceptos. La contribución omitida, los recargos, las multas, los gastos de ejecución y la actualización, ¿no? Y entonces, si el contribuyente no debía impuestos ya realmente, hablando operativamente, pues no va a tener para pagar el crédito fiscal que le van a ir a cobrar, ¿no? Y entonces, si el contribuyente, imagínense volviendo al comentario con el que inicié, si dicen la mejor defensa es la que no se hace, no, tú debes de conocer cuáles son tus derechos. Y pues obviamente no hay que cansarnos, eso siempre lo digo yo, no hay que cansarnos de acudir a los tribunales y hacerlos valer. Porque entonces imagínense, si no acudimos a los tribunales a hacer valer nuestros derechos, pues entonces las arbitrariedades van a ser mayores. ¿Por qué? Porque la autoridad va a decir, puedo atropellar, puedo violar derechos fundamentales de los contribuyentes, al cabo ni se van a ir a los tribunales, al cabo no van a interponer medios de defensa. Yo creo que quien da pauta a los medios de defensa
es precisamente la autoridad. ¿Por qué? Porque si yo me porto bien, si cumplo con mis obligaciones fiscales, ¿es necesario que me vaya yo a juicio? No, nunca, nunca, si yo cumplo con mis obligaciones fiscales. ¿Cuándo va a ser necesario que yo ejercite una defensa? Cuando la autoridad invade mi esfera jurídica, ya sea con un acto de molestia o con un acto privativo. Y como precisamente nosotros vivimos en un estado de derecho, pues hay que cuidar que los actos de molestia y que los actos privativos ejercidos por la autoridad, pues se ajusten y respeten los derechos fundamentales que han establecido en tratados y convenciones internacionales. ¿De acuerdo? Entonces, dicho sea esto, que pues la defensa hoy por hoy es necesaria para el contribuyente que es pisoteado en sus derechos por parte de las autoridades, pues obviamente sí debe de conocer cuáles son esos medios de defensa a su alcance, ¿no? Ya entrando en materia, pues vamos a ver nuestro material. Y pues bueno, medios de defensa en contra del procedimiento administrativo de ejecución, ¿no? Bien, ustedes saben que el Código Fiscal tiene un capítulo relativo precisamente a este procedimiento, ¿no? Y comienza a partir del artículo 144, ¿sí? El artículo 144 del Código Fiscal dice que las autoridades fiscales harán efectivos los créditos fiscales a través del procedimiento administrativo de ejecución, ¿no? Y pues bueno, si ese artículo nos habla de autoridades fiscales, pues hay que ver cuáles son las autoridades fiscales que pueden aplicar el PAE en términos del Código Fiscal Federal. Y la primera por excelencia, pues es el Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Así como en la película del Rey León que decían las hienas, nada más escucho el nombre y tiemblo, ¿sí? Pues es la autoridad más fuerte que tenemos en nuestro país, ¿no? El Servicio de Administración Tributaria. ¿Por qué? Pues por lo que representa, ¿no? Hoy por hoy, nuestro país depende de las contribuciones, ¿de acuerdo? Y pues obviamente nuestro país, para cumplir sus fines, tiene que obtener recursos. Y entonces tenemos esos dos documentos importantes. Una que es ley, ¿sí? La Ley de Ingresos de la Federación, y el otro, el presupuesto de egresos, ¿no? Entonces, primero el Estado tiene que hacer una proyección de cuántos recursos necesita para cumplir sus fines en un ejercicio fiscal, ¿no? Y ya que hizo su presupuesto, pues obviamente va a decir, ¿y ahora de dónde voy a sacar este dinero para poder llevar a cabo esos fines, ¿no? Y pues viene la Ley de Ingresos de la Federación, y hoy por hoy vemos en esa Ley de Ingresos que pues nuestro país depende de los impuestos, de las contribuciones, ¿no? Y principalmente de las contribuciones federales, ¿de acuerdo? Hablando de impuestos, por ejemplo, el impuesto de donde más se recauda aquí en nuestro país es el impuesto sobre la renta, seguido del impuesto al valor agregado, ¿sí? Seguido de cantidades no menos apreciables de IEPS, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, seguidos de impuestos al comercio exterior, ¿de acuerdo?
Y esto para la federación, porque respecto a los organismos descentralizados que tiene nuestro país, pues obviamente para que cumplan sus fines